Muy buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Nuevamente en Viernes de Estudio Bíblico, esta noche tocando un tema muy demasiado importante para todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de algo que muchas veces no se le da el sentido adecuado, el sentido espiritual de la cruz, que se relaciona estrechamente con la santidad. Vamos a ir viendo qué es lo que la palabra de Dios habla acerca de algo que muchas veces se ignora o se toma muy superficialmente. Amados, como siempre, vamos a entregar esto en oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche de Viernes de Estudio Bíblico. Gracias, Rey amado, y confirma, Señor, la obra de nuestras manos a través de este estudio que vamos a desarrollar en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias la oportunidad vez tras vez que nos das de llegar a tu iglesia, llegar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas con el mensaje de la palabra de Dios. En el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de quien somos, a quien servimos y también por quien vivimos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Muy buenas noches entonces, hermanos amados. Como les decía, el sentido espiritual de la cruz vamos a ver esta noche. Vamos a un poquito tratar de profundizar. Esta noche vamos a ver una primera parte. El próximo, Dios mediante, vamos a seguir con la segunda parte. Pero esta noche nos vamos a referir a la primera parte de este tema que ciertamente, como les decía, es demasiado importante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a empezar con Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Como siempre les recomiendo tener una libreta a la mano y en tu Biblia puedas tú también subrayar pasajes que son importantes, fundamentales. En este caso tenemos este pasaje de Colosenses 2, 14 y 15 que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya vamos viendo, hermanos amados, a qué se está refiriendo la palabra del Señor cuando se trata de la cruz, el sentido espiritual de la cruz. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos un aspecto muy importante. La primera pregunta que nos hacemos esta noche: ¿la cruz como instrumento de muerte era empleada por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? La cruz como instrumento de muerte para dar muerte a los reos condenados no era conocida como tal en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a ver este aspecto muy importante. Amén. Vamos a ver, seguimos más adelante. Amén. Dice, la Biblia menciona el madero donde eran colgados los reos de muerte. ¿No es cierto? El madero. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel usaba el madero. A diferencia de la cruz romana, donde los reos vivos eran crucificados hasta morir, en el madero judío eran colgados los cuerpos de los reos una vez muertos, como testimonio de juicio divino. Una tremenda diferencia entre el madero que se conocía en Israel y la cruz posteriormente. Josué capítulo 8, versículo 29 nos muestra un detalle interesante. Al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche,
Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, levantaran sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Eso acontecía en el Antiguo Testamento. Era como considerado como señal de maldición. Era así considerado el madero en Israel, el que es colgado de un madero. Eso es precisamente lo que Moisés escribió, inspirado por el Señor. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Subraya esta parte: porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era algo que el Señor había dispuesto en la ley y le transmitió a Moisés que lo considere. Los griegos, y eso nota muy importante, los griegos y los romanos modificaron a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un madero transversal. En el latín significa patibulum, de donde viene el término patíbulo. Y fue de ellos que los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha. Los romanos solo aplicaban, esto es bien importante, los romanos solo aplicaban la crucifixión a los esclavos y a los hombres libres culpables de los crímenes más execrables. Los romanos, por su ciudadanía, eran exentos de esta muerte atroz. Con frecuencia azotaban al condenado, que con el cuerpo lacerado era a continuación obligado a llevar su cruz. Esta pena capital era ejecutada mediante la fijación de un reo a una cruz. Se ataban las manos y los pies, y muchas veces de manera más cruel se usaban clavos traspasando manos y pies. Realmente era una muerte muy cruel, muy atroz. La simple fijación de la víctima a la cruz mediante cuerdas no entrañaba la muerte. Esta sobrevenía después que la sed y el hambre surtieran sus terribles efectos. El clavamiento de manos y pies no producía una muerte necesariamente más rápida. Cuando era necesario acelerar la muerte del condenado, se le quebraban las piernas, como ocurrió con los dos ladrones crucificados juntamente con el Señor Jesús. En el caso del Señor Jesús no tocaron, porque precisamente es la profecía la que indicaba que no tocarían sus huesos. Amén. Juan 19, 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Este terrible cuadro, antes descrito, de lo que era la crucifixión, comparado a lo que aconteció con el Señor Jesús, condujo al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a ver la obra del Calvario como la maldición que nuestro Señor Jesucristo llevó en nuestro lugar. Gálatas 3:3 es lo que escribe precisamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero.
Pregunta: ¿cuál es el mensaje de la cruz del Calvario para el cristiano, para ti, para mí, para cada uno de nosotros? ¿Cuál será el mensaje de la cruz? Antes de su muerte en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo mencionó la necesidad de que todos los que quieran seguirlo deberán todos los días tomar su cruz. Eso es lo que manifestó el Señor. Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23, que dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este punto, por favor, cuando dice tome su cruz, entendamos que cruz es un instrumento de muerte. En un sentido físico era así como lo tomaban. Pero ya en un sentido espiritual es dar muerte a la carne, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. La cruz es símbolo entonces de ¿qué? ¿Qué simbolizará la cruz? Sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Dios Todopoderoso, ¿qué dice? Más adelante, amén. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es símbolo de muerte, ¿sí? Es instrumento de muerte la cruz. Hechos 10:39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. En un sentido es símbolo de vergüenza. La cruz también simboliza vergüenza, y eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Amén. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Injuria también, en un sentido, simboliza la cruz. Injuria. Esto es lo que pasó con nuestro amado Rey Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Mateo 27:39. Y los que le pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Todo esto soportó nuestro amado Rey Jesucristo. Rechazo también, en un sentido espiritual, simboliza la cruz. Rechazo. Y eso es lo que también la Biblia nos menciona al respecto. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, Jesucristo, mas para Dios escogida y preciosa. También para todos y cada uno de los que lo hemos confesado como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. También en un sentido espiritual es una negación de sí mismo. La cruz expresa eso. Jesús se negó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Terrible. Y vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. La palabra del Señor confirma todo lo que estamos desarrollando. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Por tanto, cuando el cristiano verdadero, lavado y perdonado por la sangre preciosa de Cristo, toma su cruz y sigue a Cristo, se está comprometiendo seriamente en, escucha iglesia, en 3 esferas de lucha y sufrimiento. Sufrir, en primer lugar, la batalla contra el pecado, que dura toda la vida al crucificar los deseos de su naturaleza pecaminosa. Un primer punto muy importante: permanente batalla contra el pecado.
Primera de Pedro 4, 1, 2, ¿qué dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nada más para recordarles, hermanos, cuando la palabra menciona carne, se está refiriendo a las obras de la carne que están descritas en Gálatas 5, 19 al 21. Obras de la carne. Sufrir en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanza en el reino de Dios. Es una batalla permanente. Segunda Corintios 10, 4, ¿qué dice la Escritura? Es un pasaje que te pido que lo tomes en cuenta siempre. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Pasaje precioso en las Escrituras. Efesios 6, 12. Esto es un principio espiritual, hermanos. El Señor nos ha llamado a la guerra. Nuestra lucha es justamente esto que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino cuando dice contra sangre y contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales o regiones celestes. Sufrir el reproche, el odio, la burla del mundo, al decirle con amor que lo que hace es malo, al separarse del mundo impío en lo moral y espiritual, y al negarse a aceptar las normas o la filosofía humanista. Muchas veces somos, rechazados por nada más. Escarnio, burla, muchas veces. Pero esto es lo que ocurre cuando nos declaramos seguidores de Cristo Jesús. Juan 15, 18 al 20. Mira lo que dice Juan, el apóstol. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escucha. Si fueras del mundo impío, el mundo amaría lo suyo, como lo vemos todos los días en los medios. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tremendas palabras del Señor que están registradas en el Evangelio de Juan 15. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan 7, 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. Ahí está. Pregunta: ¿el tomar la cruz y seguir a Jesús implica una separación espiritual del mundo impío que no conoce a Dios? ¿Será eso? Nota esto, nunca olvides. Santo significa separado. Cuando nosotros como hijos de Dios nos declaramos santos, no nos estamos declarando perfectos o imposibles de cometer error, no. Santo nada más significa separado para Cristo, apartado para Cristo. Eso significa santo. El mundo pecaminoso o impío que no conoce al Señor tiene valores totalmente contrarios a la santidad de Dios, contrarios a las Escrituras, contrarios a sus mandamientos, a la Biblia. Amén.
El Señor aclaró que aunque sus discípulos se encontraban todavía en el mundo, no pertenecían al mundo y a sus valores impíos. Eso es lo que les enseñó. En ese sentido, el verdadero cristiano deberá estar decidido a llevar su cruz en cuanto se refiere a su separación del pecado y del mundo impío donde se lo practica. Tiene una decisión fuerte. Juan 17:11, mira lo que dice. Ya no estoy en el mundo, es la oración. Este capítulo yo te voy a pedir que cuando concluyamos este estudio de viernes, tú lo puedas leer in extenso en tu Biblia, todo el capítulo. Es la oración que el Señor hizo al Padre. Juan 17, en el versículo 11 específicamente, ¿qué dice entre otras cosas el Señor? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, se refiere al Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria al nombre del Señor. La oración del Rey por su iglesia. Amén. Juan 17:15 al 17. No, mira lo que dice, subraya en tu Biblia. No ruego que los quites del mundo. Jamás el Señor enseñó que para escapar del mundo impío, escapar de los pecados, tendríamos que ir a escapar a los varones a unos monasterios, las mujeres a los conventos, escapar a lugares lejanos para olvidarse del pecado. No. El Señor oró al Padre, le dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y está precioso 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos a las Escrituras para escudriñar la palabra de Dios? Ahí está el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque cuando leemos la Biblia no estamos leyendo un periódico, no estamos leyendo una revista, estamos leyendo la palabra de Dios. Y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Otra pregunta. Cuando la palabra del Señor menciona mundo, ¿qué se debe entender como tal cuando habla de mundo? ¿Ven? Importante discernir esto. El término mundo deriva del griego cosmos. Si bien tiene una concepción sumamente amplia, ya que engloba todo lo creado por Dios, a eso se refiere a las personas de toda la tierra. Cuando habla en Juan 3:16, cuando dice, si te fijas, cuánto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso se está refiriendo a las personas. Pero la palabra de Dios también en otro sentido utiliza el término mundo, con frecuencia lo utiliza para identificar el vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independiente de Dios. Amén. Que no se sujeta a Dios. Esto no solo engloba los placeres inmorales y pecaminosos del mundo, sino también el espíritu anticristiano que impera en él. Este espíritu del mundo impío se caracteriza por su total indiferencia y franca rebelión contra Dios y su palabra. Eso es lo que opera en el mundo impío, este tipo de espíritu, misterio de iniquidad, que también menciona el apóstol Pablo en otro pasaje. Amén. La Biblia enseña, este sello lo encontramos en toda empresa humana. Escucha, esta característica del mundo, el espíritu del mundo, lo encontramos en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de Cristo. Bien importante. Toda empresa que se emprende y que no toma en cuenta para nada al Señor. Hay pasajes que se refiere, por ejemplo, en vano edifican los que edifican si el Señor no edifica la casa.
En vano hacen guardia los guardias y el que hace la guardia no es el Señor. Si no se toma en cuenta al Señor, toda empresa humana que no se haya sometido a su señorío está inmersa lamentable y tristemente en algo que impera en el mundo impío. ¿Ven? La Biblia enseña que el mundo entero se encuentra bajo el maligno, el mundo impío, ¿no? Por lo tanto, vemos que Satanás emplea los conceptos del mundo, la moralidad, filosofía, cultura, educación, ciencia, arte, medios informativos, religiones y de otros para oponerse a Dios, a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia. Contradicen totalmente lo que el Señor enseña en su palabra. Toda empresa que tenga estas características, pues, contraria a la voluntad de Dios. En base a la palabra de Dios, se puede decir que el espíritu del mundo es el espíritu del anticristo, que ya ha estado operando hace mucho tiempo, incluso en los días del Señor Jesús en la tierra. Es lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Ahora bien, aquí hay un importante aspecto. La Biblia, la palabra profética, habla del anticristo como tal, que se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. En los últimos 7 años de esta era, se va a manifestar ese personaje que está descrito en el libro de Apocalipsis. Pero una cosa es el anticristo como tal, es el líder que va a estar en el tiempo del cumplimiento de la palabra. Pero otro es el que ya ha estado operando y está preparando el camino de la venida de este anticristo, el espíritu del anticristo. Es lo que está operando en el mundo impío. Y justamente es lo que el apóstol Pablo menciona como el misterio de la iniquidad. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros, escucha iglesia, subraya en tu Biblia, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el Espíritu Santo de Dios el que está en la iglesia, que mora en la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio? El espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando se produzca el momento del arrebatamiento, va a ser quitado el Espíritu Santo, llevando a la iglesia, sacando a la iglesia del mundo impío, y ahí recién se va a manifestar el anticristo como tal. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Tú y yo sabemos que somos de Dios, pero el mundo impío entero está bajo el maligno. Lucas 9:54-55. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué pasaje es este? Si tú lees in extenso en tu Biblia, más adelante, más tarde, vas a encontrar este pasaje muy tremendo, cuando samaritanos se opusieron al Señor Jesús y a sus discípulos, y estos ofendidos pidieron esto que está escrito ahí, cuando le pidieron que descienda fuego y que los... Pero ¿cuál fue la respuesta del Rey amado, del Señor? 55, versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu del mundo vengativo y malo hubiera provocado otra cosa, ¿no? Pregunta: cuando la palabra del Señor menciona mundo, ¿qué se debe entender como tal? El verdadero discípulo del Señor, que decide en su corazón llevar su cruz y seguir al Maestro, deberá decidir en su corazón una separación espiritual radical del mundo impío. Esto se manifestará en por lo menos 4 aspectos fundamentales que los vamos a ver más adelante.
Odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. Muy importante. Odio al pecado, a la injusticia y al sistema inmoral del mundo. El cristiano verdadero manifestará en su vida diaria un intenso odio al pecado. ¿Por qué? Ya que el pecado lo separa de Dios. A la injusticia, o sea, los valores aceptados por el mundo, pero que contradicen la voluntad de Dios y su palabra. Y el sistema inmoral del mundo impío, valores mundanos que socapan y permiten, por ejemplo, la homosexualidad, relaciones fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Amén? Tendrá el mismo sentido, el mismo sentir que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo. El mismo sentir que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo en los días de su ministerio de salvación en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Romanos 12:9, anota por favor, subráyalo en tu Biblia. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué dice la Escritura? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Muy importante. Amén. Hebreos 1:9, ¿qué dice? Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto es cuando se refiere al Mesías que el Señor había enviado, Mesías Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Claramente: no améis al mundo, y se está refiriendo al mundo impío, ni las cosas que están en el mundo impío. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo pasaje, hermanos. Enérgica oposición a la falsa doctrina. La falsa doctrina. Verdadero discípulo buscará que la doctrina del Señor enseñada en su palabra no se distorsione, y cuando esto ocurra, defenderá la pureza de la doctrina con todo su corazón. Este tiempo previo a la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo se caracteriza ¿por qué? Por la aparición de muchas doctrinas que contradicen a la palabra de Dios. Una forma de tomar la cruz, escucha iglesia, será defender la sana doctrina y no buscar agradar a otros. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, subraya: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldición, anatema, rechazado totalmente. Un genuino amor por las vidas que se pierden en el mundo. Evitar el tomar posiciones farisaicas. ¿Qué decimos? Evitar el tomar posiciones farisaicas. Una característica de los fariseos era de menospreciar al resto, de mirar por encima del hombro, de hacer acepción de personas. No, tomar la cruz significa un genuino amor por las vidas que se están perdiendo en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Aunque el verdadero cristiano deba separarse espiritualmente de las vidas que se encuentran en el mundo impío, al no participar de sus obras, mantendrá en su corazón un genuino amor por esas vidas, acordándose de dónde el Señor lo sacó. Nunca nos olvidemos de dónde hemos sido rescatados, hermanos. Estábamos también nosotros en esa misma condición. Orando por ellas, clamando por la misericordia de nuestro amado Rey. Amén. Es parte también de llevar la cruz.
Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, subraya, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Temor de Dios en la constante perfección de la santidad. Esto es algo muy importante. Realmente hay promesas maravillosas en la Biblia para los que deciden el temor de Dios en sus vidas. Temor reverente a Dios, un temor reverente. Buscando eso precisamente, la santidad. Amén. La Biblia enseña que el cristiano que decide llevar su cruz, seguir a Jesús, buscará dar muerte todos los días a los frutos de la carne pecaminosa, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Esto lo logrará buscando, escucha iglesia, esto es importante, importantísimo. La diferencia entre la ley y la gracia. ¿Y por qué la ley en el Antiguo Testamento era ineficaz? Porque no tenía lo que la gracia nos da. Amado Consolador, el Espíritu de verdad, que precisamente viene cuando se nace de nuevo. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a vivir una vida en santidad. Por eso, buscando eso, logrará ser lleno del Espíritu Santo, sembrando para el Espíritu y no para la carne. De 1 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Subraya, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. ¿Recuerdan ustedes un personaje en el Antiguo Testamento, José? José temió a Dios cuando resistió la seducción de la mujer de Potifar, ¿verdad? Eso está en el relato bíblico en Génesis. Temió a Dios, por temor a Dios, y fue bendecido grandemente por el Señor. Romanos 8:1, este pasaje, otro de los preciosos, perlas preciosas en la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. La carne, Gálatas 5:19-21, ahí está la lista, puedes revisarla. Esas obras de la carne hacen morir la llenura del Espíritu Santo, el arrepentimiento genuino, el confesar, el humillarse y pedirle llenura del Espíritu Santo a nuestro amado Dios. Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es idolatría? Esto es muy importante. ¿Cómo hacemos morir? Por el Espíritu Santo. Lo terrenal, ¿qué es lo terrenal? Fornicación, que es tan común, hermanos, en el mundo impío. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. La avaricia es el amor al dinero. ¿Cuántas vidas están cautivas con esta pasión de amar el dinero? Avaricia es idolatría, es una forma de idolatría. Amén. Efesios 5:18. Mira lo que dice. Esto que lamentable y trágicamente, no solo en nuestro país, sino prácticamente en Latinoamérica, y en nuestro país que estamos aquí viviendo, una maldición es el alcoholismo. ¿Cuántas vidas, problemas en los hogares, en las familias? Pero el Señor que dice, no os embriaguéis con vino, o sea, con cualquier bebida embriagante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Desorden. ¿Qué es lo que provoca precisamente el alcoholismo? Una vida desordenada. El padre pegando a los hijos, pegando a la esposa o viceversa, y todo un desorden. Hay disolución. Antes bien,
sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Rey. De esta manera, hermanos amados, hemos visto esta noche una primera parte de lo que significa el sentido espiritual de la cruz. ¿Qué mensaje tiene? Porque la cruz muchas veces la tomamos simplemente como un símbolo o como un objeto o como un adorno. No, el sentido espiritual de la cruz que la palabra de Dios nos muestra en profundidad. Y lo hemos visto una primera parte. Dios mediante el Señor permita que podamos seguir con la segunda parte el próximo viernes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Por qué? Porque vemos que todos aquellos que han obedecido la palabra preciosa han mostrado hogares reformados, vidas reformadas, vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada a dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra bendita y poderosa que viernes a viernes vamos compartiendo y vamos estudiando en estos estudios bíblicos que estamos realizando. Llamados y amadas, el Señor nos llama a santidad, nos llama a vivir una vida en santidad, tomar la cruz y seguirlo, imitarlo, seguir sus pisadas, pero en estos aspectos que los hemos ido viendo conforme a lo que está escrito. Un privilegio, hermanos, ministrar palabra, y doy gracias nuevamente al Padre en el nombre de Jesús por cada uno de las vidas que han estado en sintonía y los que van a seguir estándolo más adelante. Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente. Bendiciones.